Estamos en la semana del 7 al 11 de junio del 2021. Unidades químicas de masa. Aquí, para iniciar como una pequeña introducción esta sesión, les explico lo siguiente. Mira, los átomos que está conformado tu tabla periódica, no sé si tienes a la mano tu tabla periódica, y ahí estás observando que hay cierta cantidad de elementos químicos. Entonces, esos elementos, cada uno de ellos, en su mayoría, están constituidos por isótopos. Por ejemplo, aquí tienes en esta diapositiva, estás observando los isótopos del átomo de hidrógeno. Tienes el protio, el deuterio y el tritio. Como tú puedes observar, cada uno de ellos tiene un solo protón. El que está de color verde, ese es el protón. ¿Sí? Cada isótopo tiene un solo protón. Por lo tanto, estos tres isótopos tienen el mismo número atómico. ¿Ya? Los isótopos entonces se caracterizan por tener el mismo número atómico. Al tener un solo protón en el núcleo, también tiene un electrón. ¿Ve? ¿Estás observando? Cada uno tiene un electrón. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en el número de neutrones. Mira el de color azul. Aquí no tiene neutrones. Aquí tiene uno solo y aquí tiene dos neutrones. ¿Ya? Entonces, eso hace variar también a la masa, al número de masa, varía, jóvenes. Ahora, ¿quién de ellos está en la tabla periódica? ¿Ya? Entonces, es un cuestionamiento, ¿no? Que nos hacemos. ¿Quién de ellos está en la tabla periódica? Entonces, vayan pensando, jóvenes, mientras estamos desarrollando el tema. Entonces, observa aquí. ¿Cómo se determinó los pesos atómicos de los elementos químicos? Entonces, ahí también otro cuestionamiento, ¿no? Mira, en la tabla periódica ya nos están indicando el peso atómico de cada uno de los elementos químicos. Entonces, pero ¿cómo se ha determinado el peso atómico? ¿Habrá algún instrumento que pueda medir la masa o el peso de un solo átomo? Un átomo, jóvenes, es extremadamente pequeño, que es imperceptible a nuestros sentidos. Entonces, ¿cómo se ha podido medir o pesar la masa de un átomo? ¿Cómo se ha podido calcular, jóvenes? Entonces, ese es el cuestionamiento que nos hacemos. También vamos a contestar en este tema. Mira, acá tienes tres elementos distintos, boro, carbono y nitrógeno. Aquí debajo en la tabla periódica te está indicando el peso atómico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ha determinado estos pesos, jóvenes? Y no solo para estos tres elementos, ¿no? Sino para todos los elementos de la tabla periódica. ¿Cómo se ha determinado esos pesos atómicos? Vamos a responder esta pregunta indicándole lo siguiente. Mira, a ver. Los entendidos, nos referimos a los entendidos en la materia de química, tomaron al isótopo de carbono 12. Miren, aquí está el isótopo de carbono 12. El carbono también tiene varios isótopos, 12, 13, 14, así tiene. Entonces, han tomado al isótopo de carbono 12, el más liviano. Ya lo han tomado como el átomo patrón para determinar la escala de los pesos atómicos. ¿De qué manera, jóvenes? Observen aquí, este es el isótopo, estamos representando simbólicamente al isótopo de carbono 12. ¿Ya? Este es el isótopo de carbono 12, llamado, como dice aquí, el átomo patrón. Entonces, una vez que se ha tomado este isótopo de carbono 12, lo han dividido en 12 partes. Nos referimos a su masa. Lo dividen en 12 partes, jóvenes, como está dividido aquí. Y de esas 12 partes, se toma uno solo. ¿Ve? A esta parte, a esta unidad, a esta 12ª parte, ¿ve? Es la 12ª parte de la masa del carbono 12. Le dan el valor de un UMA, jóvenes. Un UMA. ¿Entendido? ¿Ya? Repito nuevamente, jóvenes. Quiero que se entienda esto.
Se toma como átomo patrón al isótopo más liviano del carbono. Es el isótopo de carbono 12, como átomo patrón. Se divide en 12 partes, me refiero a la masa, y se toma la 12ª parte, jóvenes. ¿Ya? Solamente un pedazo, la 12ª parte de la masa del carbono 12. A esto le dan el valor de un UMA. ¿Y qué cosa es un UMA? Es la unidad de masa atómica. Esta es la unidad, entonces, de la masa de un átomo. En este caso estamos hablando del isótopo, ¿no? Entonces, si la 12ª parte es un UMA, todo, ¿cuánto pesa? Todo, ¿cuánto pesa? Pesará, pues, ¿no? 12 UMA. ¿Por qué? Porque tiene 12 partes, jóvenes. ¿Ya? 12 partes tiene. Entonces, el isótopo de carbono 12 pesa 12 UMA. ¿Entendido? Ahora, ¿cómo se ha determinado el peso de cada uno de los elementos que están en nuestra tabla periódica? Vamos a verlo eso, jóvenes. Equivalencia antes de eso. Recuerda que un UMA, esta unidad de masa atómica, es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, una cantidad extremadamente pequeña, ¿ya? Recordemos esto. Nos hemos quedado aquí en un UMA, hemos tomado un UMA, jóvenes. Ahora observa aquí, mira, ve, se tiene el isótopo del oxígeno 16. Este isótopo de oxígeno 16 tiene una masa isotópica de 15,9949 UMA. ¿Qué cosa significa este valor? Significa que este isótopo de oxígeno 16 es 15,9949 veces más pesado que un UMA. ¿Se da cuenta? Ha comparado nada más el peso, jóvenes, de este isótopo de oxígeno frente al UMA. En otras palabras, ¿no? Este isótopo de oxígeno 16 pesa 15,9949 veces más que un UMA. ¿Ve? Lo ha comparado nada más. En otras palabras también, este isótopo de oxígeno 16 contiene 15,9949 veces un UMA. Eso es lo que contiene el isótopo de oxígeno 16. Pero en la naturaleza, este isótopo de oxígeno 16 se encuentra en un 99,76%. ¿Ya? Tomamos otro isótopo del oxígeno, el oxígeno 17. Este también lo han colocado así ya, mira. La masa isotópica del oxígeno 17 es 16,9991 UMA, dice. ¿Qué significa? Significa que es 16,9991 veces más pesado que un UMA. Y esto en la naturaleza se encuentra en 0,03%. Se toma otro isótopo, jóvenes, el isótopo 18, el del oxígeno, ¿no? Entonces, se encuentra con una masa de 17,9992 UMA. ¿Qué significa? Significa que es 17,9992 veces más pesado que un UMA. En otras palabras, lo están comparando nada más el peso, jóvenes. ¿Ya? Entonces, 0,21 se encuentra en la naturaleza. Entonces, la totalidad de isótopos, sus abundancias deben sumar siempre al 100%, jóvenes. ¿Ya? Si tú sumas esas cantidades, te va a dar al 100%. ¿Entendido? Aquí, mira, es como comparar, pues, ¿no? Es como comparar, mira, si yo tengo un balón de fútbol, ¿no? De gran tamaño, y digo, a ver, la masa de este balón de fútbol, ¿cuánto pesa en relación a una pelotita de ping-pong? ¿Cuántas pelotitas de ping-pong contendrá el peso la pelota de fútbol? Estoy haciendo una comparación nada más, por favor. Entonces puedo decir, no, ya, mira, 20 pelotitas de ping-pong equivalen a la masa de toda una pelota de fútbol. Eso es lo que se está haciendo aquí, jóvenes. Se está comparando nada más. ¿Entendido? Y ahora
¿De quién se coloca su peso atómico en la tabla periódica, en la que nosotros manejamos? ¿De quién se maneja? ¿De quién se coloca? De ninguno, jóvenes. Se coloca, si se quiere el término, de todos. ¿Cómo? Se saca el promedio ponderado, ¿ya? Se saca el promedio ponderado. ¿Quién va a dar la ponderación? La ponderación lo va a dar la abundancia. La abundancia va a dar la ponderación. Entonces, miren acá cómo se calcula, jóvenes. El valor que vamos a colocar en la tabla periódica. Mira, se llama peso atómico. Esto está en la tabla periódica. ¿Y cómo se calcula? Observa, jóvenes. ¿Ve? Multiplicas la masa del primer isótopo, oxígeno 16, por su abundancia. Ahí está, la masa por su abundancia. Más la masa del segundo isótopo por su abundancia. ¿Ve? Ahí está su abundancia. Más la masa del tercer isótopo por su abundancia. Y divides entre la totalidad de las abundancias, pues, ¿no? Ahí está. Lo sumas todas las abundancias. Y recuerda que la suma de todas las abundancias te debe dar al 100%. ¿Entendido? Listo. Entonces aquí operas, multiplicas, ¿ve? Ahí está, lo hemos multiplicado cada uno de estos productos y luego vamos a sumarlo, jóvenes. Lo sumamos y me sale este valor. ¿Ya? Aquí, ¿qué cosa se hace? Se simplifica los porcentajes y divide, ¿no? 1596 entre 100 y te va a salir 15,96. Ah, ya, un ratito acá, jóvenes. Aquí ya no está, pues, el porcentaje, ya se ha simplificado el porcentaje, jóvenes. ¿Ya? Esto ya se ha simplificado, jóvenes. Listo. Entonces te salió el valor de 15,96. Y tú puedes expresarlo en UMA, unidad de masa atómica. Porque recuerda que estos valores están expresados en UMA. ¿Ve? Estos están expresados en UMA, jóvenes. Y te sale UMA. Entonces, este valor es el que está en nuestra tabla periódica. 15,96. En algunas tablas está redondeado a 16. Por ejemplo, la tabla que yo manejo está redondeado a 16. Entonces, pero esta es la forma, cómo se determina el peso atómico de un elemento, el cual está colocado aquí en nuestra tabla periódica. ¿Entendido, jóvenes? Listo. Vamos a ver otro segundo ejemplo para entenderlo mejor. El cloro presenta dos isótopos, el cloro 35 y el cloro, bueno, vamos a ver acá primero este cloro 35, ¿ya? Entonces nos dan su peso o su masa isotópica, nos da con un valor de 34,968854. UMA, ¿no? ¿Qué significa? Significa que este isótopo de cloro 35 es 34,968854 veces más pesado que un UMA. Y en la naturaleza se encuentra con una abundancia de 75,53%. Luego tomamos el siguiente isótopo, el isótopo 37 del cloro. Y este tiene una masa isotópica de 36,9658. ¿Qué significa? Significa que es 36,965896 veces más pesado que un humo. Y este tiene una abundancia. Si no te dan la abundancia y son solamente dos, tú tienes que sacar la diferencia de 100, pues, ¿no? Entonces sacas la diferencia y te sale 24,47%. Tal que sumado debe darte al 100%. Entonces, ¿cuál es el valor que está en la tabla periódica? El valor que está en la tabla periódica es el promedio ponderado. Eso viene a ser el peso atómico, jóvenes. El promedio ponderado de sus masas atómicas. ¿Ya? ¿Quién da la ponderación? La abundancia. Peso atómico entonces será igual a la masa del primer isótopo multiplicado por su abundancia. Ahí está, jóvenes. Más la masa del segundo isótopo por su abundancia. En el denominador ya va, como es un promedio, la suma de las abundancias. ¿Ya? Entonces, acá también operas, multiplicas
y sumas en el denominador, te sale este valor. Y finalmente, ya operando esto, jóvenes, te va a salir 35,4575,35,38. En nuestra tabla periódica está solamente como 35,45, redondeado a las centésimas. ¿Ve? Así nada más. ¿Entendido? Los puedes expresar en UMA. En UMA, unidad de masa atómica. Entonces, hasta aquí te he explicado cómo, jóvenes, se va colocando los pesos atómicos en la tabla periódica. Entonces, está contestada entonces la segunda pregunta. Y la primera pregunta, acá está, joven, mírenme. ¿A quién de los isótopos le colocamos en la tabla periódica? Ninguno. Si no, colocamos su promedio ponderado. Entonces, recordemos, mírame, debemos recordar que un elemento químico es una mezcla de isótopos. Si este oxígeno acá como elemento molecular, ¿no? Acá hay 2 oxígenos. Está formado por estos 3 isótopos. Los valores que se encuentran en la tabla periódica es el promedio de estos 3 isótopos, jóvenes. Aquí estamos hablando solamente del peso atómico. Pero otros valores también se puede hallar, ¿no? Entonces, mire, aquí tienes otro elemento, también está formado por 3 isótopos. Esto ya lo vimos, jóvenes. Recuerda que los isótopos tienen el mismo número de protones en el núcleo. Ese número de protones te da el número atómico, 8. Por eso se llama isotopo. Iso es igual, topo significa lugar. Para nosotros es el mismo lugar que ocupa en la tabla periódica. Entonces, estos 3 ocupan, jóvenes, el mismo lugar en nuestra tabla periódica, la posición número 8, si estás observando en tu tabla periódica. Y el hidrógeno tiene la posición 1. ¿Ya? Acá, una vez más, jóvenes, para entenderlo, mira, ve. En este cuadro que estás observando aquí, bueno, uno de los ejes es la abundancia, que está en porcentaje, y el otro eje viene a ser la masa, que está expresado en unidad de masa atómica. Aquí está. Entonces, mira, se coloca del primer isótopo su masa, y esta masa tiene una abundancia. Ahí está, ve. Del segundo isótopo tiene una masa y su abundancia. Lo mismo para el tercer isótopo, ¿no? Tiene su masa y su abundancia. Entonces, ¿qué cosa se hace ahora? Simplemente se multiplica, jóvenes. ¿Ya? Se multiplica, ¿ven? La masa por la abundancia, la masa por la abundancia, la masa por la abundancia, dividido ya ahora sí de frente entre el 100%, jóvenes. Esto sí, debes cerciorarte de que esté al 100%. Multiplicas, ahí está, te salen estos valores y has simplificado el porcentaje. ¿Ya? Una vez que sumas, en el numerador te da este valor, lo divides entre 100. Una vez que has dividido, te va a salir este valor, jóvenes. ¿Ya? Y en algunas tablas va a estar así, redondeado. 16, me dice, jóvenes. Entonces, ahí tienes, jóvenes. Listo. Entonces, hemos visto uno de los primeros conceptos, jóvenes. Peso atómico. ¿Qué es el peso atómico? Es el promedio ponderado de las masas isotópicas de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces acá vemos peso o masa. Acá hay que hacer una distinción también. Mira, en química no se hace una distinción. A veces la masa lo toman como peso, peso lo toman como masa. Pero si tomas otra asignatura como física, por ejemplo, el peso es una cosa, la masa es otra cosa, jóvenes. ¿Ya? Entonces, eso hay que hacer esa aclaración aquí. Peso atómico. Su simbología, aquí está, ojo. Es una P y una A con una raíz encima, inclusive. ¿Ya? Peso atómico. ¿Qué es el peso atómico entonces? Lo que hemos visto es el promedio ponderado de los números de masa. De todos los isótopos que posee un elemento. Un ratito, un ratito. Acá dice de los números de masa, ¿no? Es el promedio ponderado de las masas isotópicas. Primero, jóvenes. Acá hay que hacer la aclaración. Después vamos a ver por qué hemos colocado acá números de masa. Es el promedio ponderado de las masas isotópicas de todos los isótopos que posee un elemento y se expresa con un número abstracto, el cual indica cuántas veces, ojo esta parte,
¿Cuántas veces es más pesado un átomo que la unidad de masa atómica? ¿Ya? ¿Entendido? Lo ha comparado nada más, jóvenes. El factor de ponderación lo determina la abundancia de cada uno de los isótopos del elemento. La determinación de los números de masa y su abundancia se obtiene mediante el espectrofotómetro de masa. Es este instrumento, jóvenes. Los experimentadores utilizan este instrumento y determinan, determinan la cantidad de una muestra, ojo, de una muestra, por eso está expresado en porcentaje, de una muestra obtienen el porcentaje de cada uno de los isótopos. ¿Ya? Y toman cantidades grandes, a partir de cantidades grandes, lo van interpolando y obtienen la masa, jóvenes, de un solo isótopo. ¿Ya? Entonces aquí está este instrumento, jóvenes. Fórmula general para evaluar el peso atómico de un elemento con N isótopos. Esa es la fórmula, jóvenes. El peso atómico de un elemento lo vas a calcular de esta manera. M, ¿qué significa? M es la masa isotópica. ¿Ya? En este caso, M1 será pues la masa isotópica del primer isótopo, o masa atómica del primer isótopo. M2, masa isotópica del segundo isótopo. Y hasta la masa N, dependiendo cuántos isótopos tiene cada elemento, pues no son distintos, jóvenes. ¿Ya? Y A1, ¿qué cosa es? A, o A, ¿no? Para todos es la abundancia. A1 será pues la abundancia del primer isótopo. A2 será la masa del segundo isótopo y A a la N será pues la masa del enésimo isótopo. Con esta fórmula lo haces, ¿ya? Si te dan la masa isotópica. Ahora mira acá esta parte, ¿ve? Con fines prácticos, dice, para cálculos aproximados, en vez de considerar la masa isotópica relativa, estas masas que hemos visto en los ejemplos anteriores, se pueden sustituir, dice, por números de masa de los isótopos. Justamente por eso una de las definiciones te decía, ¿no? Se saca el promedio ponderado multiplicando los números de masa, te dice. Sí, pero eso se hace con fines prácticos, jóvenes. ¿Ya? Entonces acá te voy a explicar también otra cosa. Mira, en tu tabla periódica encuentras el peso atómico así, con M1, M2, M3. O sea, ¿qué cosa es M1, M2, M3? ¿Qué valores? Son valores decimales, con decimales. Pero si te dice números de masa, el número de masa son números enteros. Porque el número de masa, recuerda que es el número de protones y el número de neutrones que está en el núcleo. Entonces no puede haber pues medio neutrón o medio protón, no puede haber. No puede haber media fracción de una partícula nuclear. Caso de los protones y neutrones, no puede haber fracción, pues jóvenes. O es un entero nada más. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del litio, el litio tiene 3 protones en el núcleo y también tiene 4 neutrones. Entonces, ¿cuál es su número de masa? 7. O sea, ha contado la cantidad de partículas. Aquí no. Aquí, ¿qué cosa sucede? Recuerda que cada protón tiene su masa. Cada neutrón tiene su masa. Entonces, por la cantidad y su peso lo multiplicas de cada una de esas partículas. Sumas todo, esa es la masa nuclear, jóvenes. Claro, es un aproximado a esto, sí. Es un aproximado, ¿ya? Entonces, este es un número decimal que está en tu tabla periódica, mientras que este es un número entero, jóvenes. Pero, ¿qué te dice aquí? Leyendo totalmente. Con fines prácticos para cálculos aproximados, en vez de considerar masa isotópica relativa, estas se puede sustituir por números de masa de isótopos. Eso es lo que nos menciona, jóvenes. Y acá lo vamos a ver. Mira, con este ejemplo. En este ejemplo tú ves al circonio, ¿ve? Con sus números de masa, ¿ve? Sus números de masa está aquí, y te das cuenta que son números enteros, ¿ya? Entonces el circonio presenta 5 isótopos, aquí está, jóvenes, con abundancias relativas en orden a lo que está presentado aquí, hasta las masas, ¿ya? Respectivamente. Esta es la abundancia, jóvenes, esto es la abundancia, y estos son los números de masa. Entonces, ¿cómo calcula aquí el peso atómico? Ojo, cálculos aproximados, dice. No exactos, jóvenes.
calculas con esta fórmula. Peso atómico, entonces va a ser el número de masa, ahí está el número de masa, estos son los números de masa, multiplicado por su abundancia. ¿Ya? Acá está las abundancias. Y listo, es algo sencillo. ¿Ve? Los números de masa ahora, mira, 90, 91, 92, 94, 96, ahí está. A cada uno de ellos lo ha multiplicado por su abundancia, ¿ves? Que está aquí. Y en el denominador se suma todas esas abundancias, que viene a ser el 100%, pues, ¿no? Multiplicas y te queda, y lo sumas, ¿no? Te queda este valor ya. Ustedes lo calculan, por favor. Aquí te sale este valor dividido entre 100, ¿ve? La suma de todo el denominador es 100. Y te sale 91,32 jóvenes. Y este viene a ser el peso atómico del circonio. ¿Ya? Entonces, con fines prácticos, para que no utilice tantos decimales, no sea tan tedioso, utilizas el números enteros, que es el número de masa. Puedes hacerlo eso también. Si en un problema te dan el número de masa, lo utilizas. Si te dan las masas isotópicas, también se utiliza, jóvenes. ¿Ya? Listo. Hemos visto el primer concepto, ¿ah? Peso atómico. Ahora, esos pesos atómicos, miren, un ratito volvemos aquí, jóvenes. En los pesos atómicos de los elementos, similar al circonio, ya está colocado en la tabla periódica. Entonces, los pesos atómicos, así ya, cuando hablo de peso atómico, ya estoy hablando pues del promedio ponderado, ¿no? De las masas isotópicas. Entonces, el peso atómico ya está en la tabla periódica, ya tienes ese valor. ¿Entendido? Entonces ya puedes conocer de cada uno de ellos. Por ejemplo, la masa isotópica del oxígeno es 16, ya, así redondeado, jóvenes. La masa atómica del cloro es 35,45 que hemos hallado también, ¿no? Entonces, así, de cada elemento está en la tabla periódica, jóvenes. ¿Ya? Sabiendo el peso atómico, ya podemos también definir qué cosa es átomo-gramo. ¿Y qué cosa es el átomo-gramo? Simplemente, jóvenes, para hacerlo sencillo, el átomo-gramo es el peso atómico expresado en gramos. Ojo, ¿qué es átomo-gramo? El peso atómico expresado en gramos. Entonces, miren acá. Es la masa atómica de un elemento o peso atómico, ya te dije que es indistinto, expresado en gramos. ¿Entendido? El cual esa masa va a representar la masa de 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Qué te está diciendo acá, jóvenes? Aquí te está diciendo lo siguiente. Si tú el peso atómico de un elemento lo expresas en gramos, esa cantidad, esa masa, va a contener 6,022 por 10 a la 23 átomos. Eso te está diciendo, jóvenes. ¿Ya? Vamos a ver aquí en este cuadro. Mira, ve. Acá te presento tres elementos. Carbono, hierro y plata. El carbono tiene una masa atómica o peso atómico de 12. Ese valor está en la tabla periódica. El hierro tiene 56 y la plata 108. Redondeado está aquí, jóvenes, para entenderlo. Ahora, esta masa atómica que se encuentra en tu tabla periódica, si tú lo expresas en gramos, significa que es un átomo-gramo, jóvenes, como está aquí, ve, como está aquí, un átomo-gramo. ¿Se dan cuenta? Entonces, un átomo-gramo de carbono es 12 gramos. Un átomo-gramo de hierro es 56 gramos. Un átomo-gramo de plata, 108 gramos. Recuerda que estos valores numéricos son los pesos atómicos. Y si lo expresas en gramos, ya son una cantidad grande. 12 gramos ya se puede manipular. 56 gramos se puede manipular. 108 gramos, mucho más todavía se puede manipular. Pero estos pesos atómicos expresados en gramos contienen 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro, 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata. Aquí, jóvenes, hay que tener presente esto. Este valor se llama número de Avogadro. Por eso te dice acá, ve, un átomo-gramo de cualquier elemento contiene, acá deberíamos haber puesto la palabra contiene,
Na, número de Avogadro. Este número, jóvenes, este número. 6,022 por eso la 23. Está aquí colocado este valor de átomos del elemento. ¿Entendido? No sé si me han entendido esta parte. ¿Ya? El atomogramo, entonces, es el peso atómico expresado en gramos. Y ese valor del peso atómico expresado en gramos siempre va a contener esta cantidad de átomos. 6,022 por 10 a la 23. Este número se le conoce como número de Avogadro. ¿Ya? Tercero, jóvenes. ¿Cómo hallo el número de atomogramos? O sea, una cantidad de átomos gramos. ¿Cómo hallo? En un ejercicio, en un problema, te van a dar un dato. Te van a dar primero una masa. ¿Ya? Si se trata de un átomo, de un elemento, divides entre su peso atómico y así hallas el número atomogramo. Pero acá te explico mejor. Mira, viene a ser el cociente, o sea, la división, pues, ¿no? De la masa en gramos de un elemento, de la masa, una masa total en gramos de un elemento, entre su respectiva masa atómica, entre su respectiva masa atómica. La masa total entre la masa atómica, te está diciendo, jóvenes. ¿Ya? También se determina dividiendo el número de átomos dados del elemento entre el número de Avogadro. Este es el número de Avogadro, ¿ah? Por si acaso. Entonces, también se puede calcular, jóvenes, si te dan una cantidad de átomos, esa cantidad de átomos lo divides entre el número de Avogadro, entre ese número, te sale el número de atomogramos. ¿Ya? Mediante esta fórmula, jóvenes. Ahí tienes la fórmula. ¿Cómo se halla el número de atomogramo? El número de atomogramo se halla entre la masa total en gramos del elemento, ¿ve? Masa total, entre la masa atómica del elemento, o sea, el peso atómico del elemento. Esto ya conoces, pues, joven. ¿Ya? Y esto te van a dar como dato. Una segunda forma de hallar el número atomogramo es, mira, este viene a ser, N viene a ser el número total de átomos, ¿ve? Número total de átomos. Lo divides entre el número de Avogadro. ¿Quién es el número de Avogadro? Aquí está, joven. 6,022 por 10 a la 23. Y listo. Hay dos formas de determinar. Vamos a ver un par de ejemplos, jóvenes. ¿Ya? Ejemplo. Te dice, ve, ¿cuántos átomos gramos de cobre? Te pide el número de atomogramos, te está pidiendo. ¿Cuántos atomogramos de cobre hay en 1 kilogramo de cobre cuya masa atómica es 63,5? Este valor está en tu tabla periódica. Ojo. ¿Ya? Entonces, la masa total que te está dando es 1 kilogramo. ¿De quién? De cobre. Eso tienes que saber, jóvenes. Entonces, observa acá. Recuerda esto. Masa atómica es lo mismo que peso atómico. Acá en química estamos hablando. ¿Ya? Entonces, 1 kilogramo también recuerda que es 1000 gramos. ¿Ya? Porque acá te dice, en la definición que vimos anteriormente, la masa total en gramos, te dice, ¿no? Por eso convierto a gramos. ¿Ya? 1 kilogramo es 1000 gramos. La masa del cobre, o sea, la masa total del cobre es 1000 gramos entonces, porque te da 1 kilogramo. Ojo, ¿ah? El peso atómico del cobre te da aquí, ¿no? 63,5. Ahí está, 63,5, jóvenes. ¿Entendido? Y recuerda que un atomogramo es igual al peso atómico expresado en gramos. Es el peso atómico expresado en gramos, jóvenes. ¿Ya? Entonces, eso hay que recordar, jóvenes. Entonces, miren, un atomogramo de cobre será igual a 63,5, por favor. Su peso atómico, acá que nos han dado, expresado en gramos. Ya saqué mis datos, ya para recordar el desarrollo de este ejercicio. Observa aquí. Me han dicho la primera forma de hallar el número de atomogramo es la masa total en gramos del elemento dividido entre la masa atómica del elemento. Aquí vamos a tener cuidado un ratito, José, en el denominador. Masa atómica del elemento. Es esto, ¿no? Es esto, jóvenes. 63,5. Entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo lo puedo expresar esta cantidad? Lo puedo expresar así, ve. Un átomo, por cada atomogramo, ojo, estamos leyendo esta última, por cada atomogramo hay 63,5 gramos.
¿ya? O al revés, ¿no? Si tengo 63,5 gramos, entonces significa que es un átomo gramo. Esto estoy leyendo, joven. Entonces observa. Masa total en gramos del elemento es 1000 gramos. Ahí está, 1000 gramos. Lo que he escrito de color azul, joven. Miren acá. ¿Por qué lo he escrito así? Porque esta es la masa de 63,5, la masa atómica. ¿Ya? Y si yo lo expreso en gramos, esa masa atómica equivale a un átomo gramo. Puedo decir también, un átomo gramo de cobre contiene 63,5 gramos. ¿Para qué hago esto, jóvenes? Lo hago para simplificar. Simplifico acá, observa. Simplifico y simplifico. Ojo, este átomo gramo está en el denominador del denominador. O sea, trabajas acá, extremos con extremos, medios con medios, y este átomo gramo pasa al numerador, ¿ve? Divides 1000 entre 63,5, te sale 15,75 átomo gramo. ¿Entendido? Ya hallaste. Otra forma de hallar es por la conversión de factores unitarios. Mira, ve, sacas el valor que te ha dado. Te ha dado 1000 gramos de cobre, o sea, 1 kilogramo de cobre. Entonces la conversión sería esta vez. Si yo quiero tener el átomo expresado en átomo gramo, digo, pues no, un átomo gramo, estoy utilizando esta. Un átomo gramo de cobre contiene 63,5 gramos de cobre. ¿Quién se va? Gramos de cobre con gramos de cobre. ¿Qué te quedó? Átomo gramo. Y al final es la misma, ¿ve? El mismo valor. ¿Ya? Ahí tienes un ejemplo, joven. Segundo. Ahora, en este segundo ejemplo me dan la cantidad de átomos totales, ojo. En 4,8184 por 10 a la 24 átomos de sodio, esta es una cantidad. ¿Cuántos átomos gramos de sodio existen? Ojo, está hablando del sodio, ¿no? Y si tú observas tu tabla periódica, ¿habrá necesidad del peso atómico? No hay necesidad. ¿Qué te dice la fórmula? La fórmula te dice el número total, ve, mira, número total, ahí está, número total de átomos entre el número de Avogadro. Entre el número de Avogadro. ¿Ya? Entonces, número átomos gramos va a ser igual, pues. Número total de átomos, aquí está, pues, jóvenes. ¿Ve? De sodio estamos hablando. ¿Entre quién vas a dividir? Entre el número de Avogadro. ¿Y quién es el número de Avogadro? 6,022 por 10 a la 23. Divides esta cantidad y te va a salir 8. Entonces, esta cantidad de átomos contiene 8 atomogramos, jóvenes. ¿De quién? De sodio. Ya lo hallaste, jóvenes. ¿Ya? Entonces, es algo sencillo, no es nada complicado. Lo puedes hallar también por la segunda fórmula, ¿no? Mira, ve. Este es el dato que nos han dado. Ojo, este es el dato que nos han dado. Entonces, por conversión de factores unitarios, significa, mira, un atomogramo contiene el número de Avogadro, jóvenes. Ojo, un atomogramo contiene el número de Avogadro. Ahí está. Por lo tanto, átomos de sodio con átomos de sodio se va, te queda atomogramo, ¿ve? Divides estas dos cantidades y te sale lo mismo, jóvenes. Ya te salió lo mismo, ¿ve? 8 atomogramos de sodio. La misma cosa. Entonces, ahí tienes los dos ejemplos, uno con masa y el otro con número de átomos. Hemos visto entonces dos conceptos, incluido este adicional del número atomogramo. Recuerda, joven, peso atómico y atomogramo. ¿Ya? El atomogramo viene a ser el peso atómico expresado en gramos. Recuerda eso nada más. Masa o peso molecular. ¿Cómo se halla el peso molecular, jóvenes? ¿Cómo se halla el peso molecular? Observa aquí. Ya, antes de leer esto, vamos a el ejemplo, jóvenes. Me dice, hallar el peso molecular del ácido sulfúrico. Un ratito, jóvenes, un ratito. Ya. Mira, no te voy a quitar tus 10 minutos de receso. ¿Ya? No te voy a hallar de hoy. Vamos a hallar, jóvenes, la masa o peso molecular. ¿Ya? Su simbología del peso molecular es esta. Una M con un guión encima, jóvenes. ¿Ya? Esa es su simbología. Entonces voy a hallar el peso molecular, ahora molecular, del ácido sulfúrico, jóvenes. ¿Cómo lo voy a hallar? Lo voy a hallar de la siguiente manera. Observen.
Primero, voy a contar, jóvenes. Miren, tiene 2 hidrógenos, observen, 2 hidrógenos, tiene un azufre, y tiene 4 oxígenos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, las cantidades son 2, 1 y 4. Esas cantidades lo multiplicamos por su peso atómico. ¿Dónde está el peso atómico? En la tabla periódica. Por decir, del hidrógeno. El hidrógeno tiene peso atómico de 1. Ahí está 1, jóvenes. ¿Ve? El azufre es 32. Ahí está, mira, el azufre es 32. Eso está en tu tabla periódica. Y el oxígeno redondeado está 16. ¿Ve? Multiplicas, tienes 2 más 32 más 64. Es igual a 98. Entonces, el peso molecular del ácido sulfúrico es 98. A ver, un ejemplo más, jóvenes. Miren. Hallar el peso molecular del alcohol etílico. Aquí tienes el alcohol etílico. ¿Qué hacemos? Similar al primero, pues, ¿no? Primero cuento, ¿ya? Peso molecular del alcohol etílico. Tiene 2 carbonos, ojo, tiene 2 carbonos, aquí está 2 carbonos. Tiene, mira, aquí tiene 5 hidrógenos, más 1, que está aquí, son 6. 6 hidrógenos. Y tiene un oxígeno, ahí está un oxígeno. Entonces, las cantidades lo voy a multiplicar por su peso atómico. Entonces, 2 carbonos, 2 por 12. El carbono tiene peso atómico de 12, jóvenes. Aquí está. ¿Ya? 12. El hidrógeno tiene un peso atómico de 1. Ahí está, jóvenes. Y el oxígeno tiene un valor de 16, de peso atómico. Multiplicas, sale 24 más 6 más 16. Ahí está, 24 más 6 más 16 igual a 46. Entonces, de esa manera se determina el peso molecular. Entonces, definamos, ¿no? ¿Qué cosa es peso molecular? El peso molecular representa, dice, la masa relativa promedio de una molécula de una sustancia covalente. Se determina sumando los pesos atómicos, ojo, se determina sumando los pesos atómicos de los elementos que lo conforman, ¿no? Teniendo en cuenta el número de átomos de cada uno de la molécula. De cada uno en la molécula. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hemos hecho. ¿Ya? Ahora es lo que te dice acá, sustancia covalente. ¿Cuándo es una sustancia covalente? Una sustancia es covalente cuando tiene enlaces covalentes. ¿Y qué cosa es el enlace covalente? Viene a ser el enlace que se forma por la compartición de electrones. Comparte electrones y se forma el enlace, jóvenes. Entonces, ahora vamos a ver el otro, jóvenes. Peso, fórmula. Es lo mismo, en realidad es lo mismo. El proceso es el mismo. Si no, acá estamos haciendo una distinción entre lo que es una molécula y lo que es una fórmula. Recuerda, la molécula forma enlace covalente, mientras que la fórmula presenta enlace iónico. El enlace iónico es de transferencia de electrones. Uno gana y el otro pierde, jóvenes. ¿Ya? Eso es la diferencia, la única diferencia. Pero para el tema que estamos tratando, unidades químicas de masa, es el mismo, jóvenes, como podrás observar aquí. ¿Sí? Representa la masa relativa promedio de una sustancia cristalina, ya no dice covalente, ahora es cristalina. ¿Por qué? Porque el enlace iónico forma cristales. Se determina sumando los pesos atómicos, ¿ve? Lo mismo, sumando los pesos atómicos, lo mismo, ¿ve? De los elementos, teniendo en cuenta el número de átomos de cada uno en la estructura cristalina. Nada más es el mismo, jóvenes. Observa el ejemplo. Hallar el peso formular del dicloruro de calcio. Ahí está la fórmula. Para eso sí tienen que saber la fórmula. Entonces, ¿qué cosa tiene? Ya no voy a decir peso molecular, ahora voy a decir peso formular, como está aquí, una PF, peso formular. Esto me está indicando que tiene enlace iónico, nada más. Entonces tiene un calcio, ahí está, un calcio, tiene 2 cloros, ¿sí? Ahí está, 2 cloros, jóvenes. Mira, aquí tiene 2 cloros, ¿ve? 2 cloros y un calcio. Entonces, mira, un calcio, o sea, ahí está 1, y el calcio tiene peso atómico de 40. Aquí está, redondeado también. Más 2, dice, 2. Y el cloro es 35,5, jóvenes. Y ahí está. Multiplicas y lo sumas, te sale 111. Ya tienes el peso formular del dicloruro de calcio.
Entonces, jóvenes, el procedimiento es la misma. Entonces, no te vayas a confundir, porque te ponen acá peso fórmula, peso molecular, ya es distinto. No, es la misma. El tratamiento es la misma, jóvenes. ¿Ya? Listo. Ojo, ahora, molécula gramo. Esta es su abreviación o su simbología de molécula gramo. Dice mol gramo. Ojo, no te vayas a confundir con otro término. ¿Ah? Hay un término que vamos a estudiar acá también. Es mol. Esto es abreviación. Esto es molécula gramo. ¿Ya? Por eso dice acá bien claro, molécula gramo. Es esta, jóvenes. ¿Y qué cosa es la molécula gramo ahora? Como se trata de molécula, ahora será pues el peso molecular expresado en gramos. Nada más, jóvenes. Eso es todo. Observa aquí, ve. Es el peso molecular expresado en gramos. ¿Ve? Y listo. Un mol gramo de una sustancia, de una molécula, es igual a su peso molecular expresado en gramos. Ahora, de un peso fórmula también será lo mismo, pues. Un peso fórmula gramo será igual a su peso formular expresado en gramos. Nada más, el mismo es el trato, jóvenes. ¿Ya? Entonces te muestro estos ejemplos, observa. Acá vamos a calcular una vez más del agua. ¿Ya? Y ya lo demás ya me vas a entender, ¿no? Tenemos la molécula de agua, sí. Entonces, ¿cómo hallo el peso molecular? Hemos dicho, voy a sumar las cantidades. Para eso, mira, otra forma te estoy enseñando. ¿Eh? Dos hidrógenos. Tienes dos hidrógenos. Ojo. Y tienes un solo oxígeno, ¿ya? En la molécula de agua. Entonces, aquí, ¿qué cosa hago? Ah, ya multiplico, por favor. 2 por su peso atómico del hidrógeno, 1. 2 por 1. ¿Cuánto es? 2. Ya tienes el valor de 2. Ahora dices, ve, 1 por el peso atómico del oxígeno. ¿Cuánto es? 16. Ojo, estos valores ya están en tu tabla periódica, entonces no te vas a preocupar. 1 por 16 es 16. Listo, jóvenes. Entonces, ahora sí, sumas, te sale tu peso molecular, ahí está, tu peso molecular es igual a 18. ¿Ve? Este valor está aquí. Aquí está, jóvenes. ¿Ve? Del sulfato de calcio está 136, del ácido hipoclórico es 52,5. Aquí está. Estas son las masas moleculares, entonces. Ahora, si tú lo expresas en gramos, mira, como está aquí, ¿qué será? Esta masa molecular será, pues, 18 gramos. ¿Qué cosa has hecho? Le has aumentado la unidad de gramos, nada más. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces, el peso molecular expresado en gramos es un mol gramo, una molécula gramo. ¿Ya? ¿Y qué cosa contiene esta molécula gramo? Contiene el número de Avogadro de moléculas. ¿Entendido? El número de Avogadro. ¿Y cuál es el número de Avogadro? Es esto, por favor. Aquí está. 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, nuevamente, similar a los átomos. Acá ya estamos con moléculas. Si se trata del peso molecular expresado en gramos, significa que contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ya? Si se trata del peso molecular. Entonces, aquí tienes para 3 elementos. 18 gramos, entonces, de agua, que su peso, 18 es el peso molecular expresado en gramos, contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, 136, que es el peso molecular del sulfato de calcio, será pues 136 gramos, contiene el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de sulfato de calcio. Y así sucesivamente, jóvenes. ¿Ya? Entonces, aquí tienes un ejemplo más. Mira, no te olvides que el número de Avogadro, acá está, es igual a 6,022 por 10 a la 23. Ese es el número de Avogadro, que está aquí. ¿Ya? No te olvides eso. Mol. Ahora sí comenzamos con mol, joven. ¿Qué es mol? El otro era molécula gramo, no te olvides, ¿ah? Esto es mol. El mol lo vamos a definir así, primero con este ejemplo. Acá tienes, ¿qué cosa era esto para nosotros al inicio, jóvenes? Era el isótopo de carbono 12, el más liviano de los isótopos del carbono. Era nuestro átomo patrón, ¿recuerdas? Ya, ahí está, isótopo de carbono 12. Ahora, claro, no vas a tomar pues un solo isótopo,
Es imposible tomar un solo isótopo, joven. Entonces vas a tomar una cantidad. Allá, imagínate, toda esa sustancia que está aquí está constituido de isótopos de carbono 12. Esto es una cantidad grande de isótopos de carbono 12. Si este isótopo de carbono 12 pesa 12 gramos, ojo, antes de esto, un ratito, recuerda, ¿cuánto pesaba todo esto? ¿Su peso atómico cuál era? 12 UMA, porque uno solo era un UMA. Como tiene 12, es 12 UMA, recuerda esto, 12 UMA, jóvenes, así estaba, así lo habíamos escrito, jóvenes. ¿Ya? Entonces ahora, como esto es una cantidad grande, yo coloco acá 12 gramos. ¿Ve? ¿Qué cosa he hecho? Lo he expresado este valor en gramos. Imagínate que este es el peso atómico, este es el peso isotópico, por si acaso, y lo expresas en gramo, es igual que el otro, ¿no? Entonces esto es un átomo gramo, entonces, pues jóvenes. ¿Y cuánto contiene un átomo gramo? Esto contiene el número de Avogadro. ¿Quién es el número de Avogadro? 6,022 por 10 a la 23 isótopos de carbono 12. Ahí está, ¿ve? Y esto es un mol, jóvenes. Y esto es un mol. Ojo, esto es un mol. ¿Ya? Ese es el número de Avogadro. Y a esto se le dice, si tú tienes una cantidad que te da este número, entonces es un mol también. ¿Ve? Entonces mira acá, ve. Un mol es este número. ¿Ve? Este mismo número, ¿sabe? Unidades, dice. ¿Por qué te dice unidad? Porque puede ser átomos, puede ser moléculas, puede ser fotones o cualquier otra cosa, ¿no? Si tú encuentras esta cantidad, es un mol, pues, jóvenes. ¿Y qué cosa es un mol? ¿Qué cosa era 12 gramos? El átomo gramo, jóvenes. ¿Te das cuenta? Pero estamos en mol. ¿Qué cosa es mol entonces? ¿Cómo podríamos definir? Es la cantidad de unidades, o sea, en este caso de isótopos, que contiene 12 gramos de isótopo de carbono 12. Es esta cantidad, jóvenes. ¿Ya? No sé si me has entendido acá. Vamos a leer entonces aquí. Es la cantidad de sustancia, se refiere a esto, que contiene tantas unidades estructurales, se refiere a esta cantidad, ¿eh? Átomos, moléculas, iones, electrones, protones, fotones, como hay exactamente en 12 gramos de carbono 12. ¿Ve? ¿Entendido, jóvenes? Si tú encuentras entonces esta cantidad de cualquier cosa, esto te representa un mol, jóvenes. Porque acá te está diciendo, ve, es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades estructurales como átomos hay exactamente en 12 gramos de carbono 12. Listo, jóvenes. Eso es un mol. ¿Ya? Si yo tengo 12 gramos de isótopo de carbono 12, aquí va a existir pues esta cantidad. ¿Ya? Y esto es un mol. Si yo tengo otra cosa en esta misma cantidad, es un mol, jóvenes. Recuerda que el hombre siempre tiende a cuantificar las cosas. Cuando decimos, por ejemplo, tengo uno, tiene una unidad, dice, ¿no? Tiene 10, dice, tiene una decena. Tiene 12, tiene una docena. Tiene 100, dice una centena. Tiene 1000, tiene un millar. Y tiene un mol, pues es 6,022 por eso es la 23. ¿Ve? Está cuantificando las cosas. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces acá, una vez más, la cantidad de átomos en 12 gramos de carbono 12 es 6,022 por eso es la 23, llamado número de Avogadro. Ya, eso ya estamos reiterando, jóvenes. Para concluir, jóvenes, miren este ejemplo, miren este gráfico. Imagínate que acá tengo una cantidad grande de átomos de magnesio, como te estoy indicando acá. Mira, uno de ellos, una unidad nada más, es átomos de magnesio. ¿Ya? Y recuerda, por tu tabla periódica, que el magnesio tiene peso atómico de 24. Este es un átomo de magnesio. Y tiene un peso atómico de 24. Esto lo sacas de tu tabla periódica. Pero imagínate acá, como tienes una cantidad grande, aquí en uno de los platillos, está, jóvenes, presente 6,022 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Ya. ¿Y qué cosa me representa este número? Me representa un mol.
En este caso, 1 mol de átomos de magnesio, ¿no? Acá tengo 1 mol de átomos de magnesio, ¿ve? O simplemente 1 mol de magnesio. Pero para que mi balanza esté equilibrada, así, al mismo nivel, acá tengo que colocarle una pesita, pues, ¿no? Que equilibre esa masa de todos estos átomos. ¿Cuánto pesaría estas 2 pesitas? Para que esté en equilibrio la balanza. Esto, pues, jóvenes. El peso atómico expresado en gramos. O sea, si yo tengo esta cantidad de átomos, 6,022 por 10 a la 23 átomos, esto tiene una masa de 24 gramos. Estamos hablando de magnesio. ¿Ya? 24 gramos. ¿Y pero qué cosa es el 24 gramos? Si 24 es el peso atómico, ya, entonces 24 gramos es el atomogramo de magnesio. ¿Ve? Un atomogramo. De aquí saca tu conclusión, ¿no? Un atomogramo es equivalente a 1 mol, ¿o no es equivalente? Es equivalente, pues, jóvenes. Entonces sacamos nuestra conclusión de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. 1 mol de un elemento, en forma general ya, es equivalente, ojo esta, es equivalente ¿a qué? A un atomogramo, jóvenes. Ahí está, 1 mol es equivalente a un atomogramo. Ese atomogramo, este atomogramo, es el peso atómico, ahí está el peso atómico, expresado en gramos. Y esta masa, este peso, ¿cuántos átomos contiene? Contiene esto, jóvenes. ¿Ve? Contiene esto. Contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos del elemento. Ya está, jóvenes. Todo lo que hemos aprendido está aquí. Cuando hagamos cálculos, utiliza esta relación. No te salgas de esto. ¿Ya? Cualquier cálculo que hagamos en este tema, utiliza esta relación. Utiliza, si quieres, el gráfico. Esto es para átomos. Mira para moléculas, jóvenes. Acá tengo nuevamente. Imagínate que tengo acá un recipiente en el cual está contenido de agua. ¿Ya? Lo estoy representando así. La unidad de esto es el agua, jóvenes, como estás viendo acá. Entonces, de esta, ¿qué cosa es? Es una molécula nada más. Una molécula de agua. ¿Cuál es su peso molecular? Ya sabemos que es 18, ¿no? Ya su peso molecular es 18. Entonces ahora, si acá, mira, tienes una gran cantidad de moléculas de agua, imagínate que tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ya, aquí. Entonces, ¿esto qué cosa representa? ¿Qué representa este número? 1 mol. 1 mol de moléculas de agua. Hemos dicho, cuando hay este número es 1 mol. 1 mol de moléculas de agua. O simplemente 1 mol de agua. Ahí está, jóvenes. Pero toda esa cantidad de moléculas, ¿cuánto pesa, jóvenes, para que mi balancita esté equilibrada? ¿Cuánto pesaría estas 2 pesitas acá? Esto, pues, jóvenes, 18 gramos. Y si este es el peso molecular y está expresado en gramos, ¿qué cosa es? Es la molécula gramo. Ahí está, jóvenes, molécula gramo. ¿Ya? Entonces acá también saca tu conclusión, pues, joven. Mira, 1 mol gramo es equivalente a 1 mol. O al revés, ¿no? 1 mol es equivalente a una molécula gramo. ¿Ve? Sacamos aquí, joven. Mira, 1 mol de cierta molécula es equivalente, ¿ve? Es equivalente, 1 mol es equivalente a una molécula gramo. Ahí está. ¿Y a qué es igual la molécula gramo? Es igual a su peso molecular expresado en gramos. Y esta masa, o sea, esta masa, que es el peso molecular expresado en gramos, ¿qué cosa contiene? Contiene esto. Contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas, o fórmulas, si se tratase de fórmulas. ¿Ya? Entonces, ¿y quién es este número? Es el número de Avogadro, no te olvides. 6,022 por 10 a la 23 es el número de Avogadro, jóvenes. ¿Ya? Listo, jóvenes, hasta aquí hemos llegado con la parte teórica de este tema. La siguiente semana voy a hacer la parte práctica, voy a desarrollar ejercicios. Utiliza de tu conclusión estas 2, jóvenes, las 2 últimas, estos 2 últimos recuadros. Uno es para moléculas y el otro es para átomos. Pero al final de cuentas, si tú lo analizas bien, es la misma cosa. ¿Ya? Es la misma cosa, solamente que uno es en moléculas y el otro está en átomos. ¿Ya? Jóvenes, ha sido un gusto presentarme el día de hoy. Muy buenos días.